Bueno, hermanos, hoy en la mañana estudiamos en el culto de la mañana como el amor es celoso y me estaba buscando otro tema relacionado con esto para la noche y recuerdo que yo tengo un folleto, creo que en 2007, algo así, cuando yo hice este otro folleto. La poligamia es bíblico de tener múltiples esposas, no. Y estaba pensando eso, estaba revisándolo para el sermón en la mañana y digo, bueno, ya que lo hice de nuevo el folleto, cambié unos pocos lugares, pero sí cambié cosas y ya que quiero ver eso. Ah, Cuando yo escribí este folleto, lo que yo quise enfocar es en la pregunta que muchos que tienen en las cosas, los asuntos de la Biblia. En el Antiguo Testamento que hubo ejemplos de personas que tuvo en la Biblia y pues gente que fue, mm, vamos a decir que fueron de vidas en una forma ejemplar. Por ejemplo, el rey David tuvo varias esposas, pero en este asunto uno piensa, bueno, entonces, ¿por qué no tenemos ahorita? Que los hombres tienen más esposas, ya casi el concepto de una mujer que tiene muchos hombres como esposos, como ya no checa, no sé por qué, exactamente porque no, la gente no quiere eso, pero no quiere, eso es otra cosa. Pero lo que la gente tiene duda por qué pasó en el Antiguo Testamento y nosotros no. Y voy nada más antes que empiezo con el folleto, a ver versículos, nada más a hacer la observación. En la secta de los mormones, ah, ellos tienen doctrinas no bíblicas. Y una de las cosas que ellos dicen es que ya que tiene un hombre, tiene varias esposas. Como esas cosas van, y si estudian así, gente que han dejado los mormones y que hablan sobre vida bajo este sistema. Vamos a decir, un joven de 20 años que tiene un negocio y le va bien, se casa con una muchacha normalmente más joven que él, así a 16 años, empieza su familia. En unos 3 4 años ya se va así bien todavía, se casa con otro y luego otros 2 años ya se casa con otro. eh, los hombres, los varones mormones pueden tener, yo creo que Joseph Smith, el fundador de los mormones, tuvo como unos 20 y tantos, no sé, 21, 22 esposas cuando murió. Entonces, las esposas se van, vamos a decir, en una forma, en un rango, tienen diferente autoridad y poder. La primera esposa siempre es la matriarca y los demás son, vamos a decir, no tan importante como la primera, pero a la misma vez, um, la más joven, la más guapa, lo más que dan hijos, tiene un otro rango muy alto. Según su doctrina, y eso es muy importante para lo que vamos a ver hoy, según su doctrina, ellos creen que cada varón mormón, cuando muere, se va a convertirse en Dios. Y siendo Dios, él va a empezar, va a crear su propio universo y sus esposas y sus hijos van a ser los ángeles. Entonces, ellos, no hay nada de la Biblia en eso, todo es incorrecto. Pero hay un asunto. Um, por
vamos a decir de esa forma, de mala doctrina, mala práctica. Ellos quieren tener mucho descendencia. Que eso es el punto. Um, lo puedes jugar con eso todo lo que quieres, pero a fin de cuentas, lo que vamos a ver hoy, Dios estableció un hombre y una mujer es, que se emparejan y se forman una familia. Adán, Dios no creyó Adán y cinco esposas. Era Adán y Eva. Y si entiendes hebreo, los nombres Adán y Eva, actualmente es la misma palabra, nada más que hay un A que aumenta la palabra para la mujer y sin el A es el hombre, o sea, varón y varona, podemos decir, muy parecido ahí en hebreo. Pero entonces hay una norma y lo que quiero presentarte hoy hoy en la noche, la poligamia no es bíblico, ¿ok? Hay un propósito que la Biblia pone, y ese propósito es que Dios quiere un par, un hombre y una mujer. No hay dos hombres, no hay dos mujeres, no hay un hombre y múltiples esposas. Entonces, esto no es bíblico. Y lo que vamos a ver es varios versículos que van a iluminarnos. En Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, singular, y serán una sola carne. ¿Ok? Entonces, esto es el punto. Lo que este entra ahí en la discusión de la mañana, que el amor es celoso. Ah, imagínate cómo es, y pues como digo, nada más estudia los mormones y su vida familiar. Los mormones son famosamente, ponen mucha énfasis sobre la familia y especialmente los jóvenes, porque esta competencia, ese celos, esa envidia es muy fuerte en sus iglesias y su gente. Y eso es lo que no puedes quitar ese celoso porque es bíblico. Pues habla de, vamos a decir, si en los Estados Unidos un hombre se casa con una mujer y tienen dos hijos y trata de ponerles por la universidad, se puede, pero con mucha dificultad. Si tienen seis hijos, no va a checar. O sea, los dos tienen que trabajar y ganar muchísimo dinero para que ya que aguanta seis hijos de pasar la universidad. Si un hombre tiene 12 esposas, con cada uno, tres hasta seis, ocho, 10 hijos, es una situación imposible que él puede sostener todos sus hijos ahí por la universidad. Entonces, ¿qué hacen? Unos van y unos no van. Entonces, las esposas que, vamos a decirlo más, la primera esposa que tiene su lugar importante y pues el último que normalmente es lo más joven, lo más guapa, o sea, hay hombres mormones que tienen 70 años y se casa con una muchacha de 14. Entonces, sus hijos se van, si él todavía vive, se van a la universidad. Entonces hay privilegios y hay envidia. La envidia es simplemente diferente que celos. La envidia es yo no quiero, yo quiero que mis hijos van a la universidad, pues el hombre tiene que básicamente tener una casa para cada familia, cada mujer y sus hijos. Entonces, eh, cada uno quiere lo mejor casa de todos. Cada uno quiere mejor, más despensa, más dinero, más todo que los demás. Y si no puede, o si otro de los esposas de mi marido recibe mejor, yo quiero ese mejor para yo y para mis hijos
y si no, yo quiero destruir y arruinarlo para el otro. Entonces, si el otro, ya que tiene mejor casa, vive al lado, normalmente viven en todo en un grupo, entonces la otra esposa vive al lado de mí, entonces mis hijos ya juegan así con pirotécnicos y causan un fuego para dañar su casa tan bonita, mejor que lo mío, para que ya que no lo disfruten. Y este es exactamente lo que hablé en la mañana de la envidia. Este, no es que yo soy el bueno y que yo doy lo mejor. Es, ese será como celos, ya que quiero mantener lo bueno que tengo. Quiero bueno, pero yo quiero crearlo justamente, honestamente. Ese no es lo correcto, es envidia. Yo quiero quitarlo de otra persona y yo quiero, si no puedo, yo quiero arruinarlo para quien que tiene. Ok, en 1 de Corintios 7, y ese capítulo habla mucho sobre la familia. Pablo habla muy directo en muchas cosas muy importantes ahí, pero vamos a ver varias porciones, versículos ahí. En 7:2, pero a la causa de las fornicaciones, cada uno singular, uno, tenga su propia mujer, singular, y cada una mujer tenga su propio marido, o sea, uno por uno, o sea, un hombre y una mujer. No hay un hombre que tiene varias esposas, ni tampoco una mujer que tiene varios hombres, varios esposos. Y no estamos hablando de así romances afuera del matrimonio. Estamos hablando realmente, y ese se puede incluir, pero no es exclusivamente, ese, ya que la verdad es parte de eso, pero realmente lo que queremos ver es que ni romances afuera del matrimonio formal, ni adentro, ¿ok? Ningún romance. Cada uno tiene otro, o sea, su pareja. No estoy tocando homosexualidad y lesbianismo en eso, ese sermón, pero ahí está también el punto, ¿no? Un hombre con una mujer con un hombre, y afuera de eso es perversión sexual. Y la palabra para perversión sexual, y fíjate, es general, implica muchas cosas, sexo con animales, sexo con familia, sexo con hombre con hombre, mujer con mujer, muchas diferentes cosas, pero todo eso es contradicho, está prohibido por ese principio. Un hombre que tiene su mujer y su mujer tiene un hombre, uno por uno. Y hablamos en el sermón de la mañana sobre posesión. No hay ningún pecado de tener buenas cosas. Lo mejor para un hombre es una mujer, ¿sí? Lo mejor. Habla de Proverbios 31 y en Proverbios habla sobre este eh, afortunado es el hombre que ya que encuentra una mujer virtuosa, ¿sí? Una mujer con fuerzas espirituales, ¿ok? Lo vemos todo eso y la Biblia no, y vamos a decir aquí abajo en Génesis 4:19, vamos a hablar de esos versículos un poco más, pero en esas partes habla de Abraham en Génesis 4:19, que ya que tuvo más que una esposa, Jacobo, Isaac no lo tuvo, y vamos a hablar de eso un poco más. David y Salomón. Salomón era lo más abusivo, que habla en 1 de Reyes 11:3. Pero en ninguna forma, para nada, y eso en 1 Corintios 7, Pablo lo hace claro eso, que ya que no es pecado que una viuda se casa de nuevo, ni tampoco un soltero. El matrimonio es algo que Dios quiso para el hombre. Entonces, esto, ya que es algo que tenemos que entender, ¿ok? Ahora, vamos a seguir. El plan de Dios, Mateo 19, 4 y 6, 5 y 6. Jesús hablando, habéis leído que el que los hizo, o sea, Dios,
al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eh, Dios no es fuerza. Dios no dice, tú vas a casar con fulano. Dios no dice esas cosas. El matrimonio es contratado por la voluntad de cada uno, pero una vez que la persona entra en esa relación, hace un voto y Dios formaliza la relación y que no se vale a dividirlo, ¿ok? Todo esto, a la verdad, habla de la familia y habla sobre cómo deben ser las cosas en la familia. Pero ahorita lo que estamos tocando, realmente no estoy tocando de la familia, estoy tocando sobre nuestra relación con Dios. Hay unos celos que tiene Dios con nosotros y debemos nosotros tener con Dios. No estamos con otros dioses y Dios se enoja. Y ese no es un falla en el carácter moral de Dios, es una fuerza que Dios no tolera que tenemos otras cosas que realmente se hacen dioses ajenos de Él en nuestras vidas. ¿Y qué es un Dios? Es donde la cosa es tan importante que las decisiones de tu vida te vas haciendo según el bien o cómo lo afecta tu prioridad. Entonces, hay gente que no van a la iglesia simplemente porque su Dios es el dinero y ellos no pueden sacrificar ni un día de la semana que no trabajan. Los que tienen puestos en los tianguis y que tienen negocios, muchas de esas personas lo hacen idolatría con su negocio, porque todos se hacen sus decisiones de base de cómo lo va a afectarles en su negocio. Y el negocio, el trabajo es importante y uno debe trabajar honestamente y debe trabajar para sostenerse y para lo suyo, pero no elevarlo más allá que Dios. Y esto es donde nosotros queremos enfocar en ese sermón. ¿Ok? Ah, lo hacen los dos, hombre y mujer, un compromiso frente a Dios y toda su familia y amigos. Y esto es un compromiso que uno tiene que respetar. ¿Ok? Um, el ataque en contra del matrimonio. ¿Ok? Uh, adentro de esto, la fidelidad entre el matrimonio y es algo que hace paralelo con la fidelidad entre un salvo y su Dios, su Salvador. Y entonces nosotros aprendemos de cómo sacrificar y dejar que el bien de la relación entre nosotros y Dios toma prioridad sobre otras cosas, ¿sí? Y esto Satanás ataca para que ya que o como digo, si él no puede ser tu Dios, él no puede poner otros dioses afuera del Salvador en tu vida, se va a echar a perder tu relación con el Redentor, ¿sí? Con el Salvador. Y esto es lo que tenemos es un ataque. Y eso es en contra del concepto de matrimonio, que es un compromiso que entra por voluntad los dos y que ya que debe haber fidelidad entre los dos. Fidelidad, ¿ok? Cualquier otra situación es infidelidad y Dios en el Antiguo Testamento habla mucho exhortando a Israel que no seas ramera, prostituta, andando entre muchos hombres, ¿sí? Y entonces, todo esto es un paralelismo entre lo que es
un hombre y una mujer en nivel familiar y espiritualmente lo que una persona hace para con Dios. ¿Ok? Aclaramos, adulterio es cuando uno de los dos está casado en una relación con una persona donde han cambiado votos. Y cuando se junta con cualquier persona que no sea esta persona con quien que tiene votos, es adulterio. Adulterio es un tipo, subcategoría de fornicación. Fornicación es todo tipo de perversión sexual. ¿Ok? Poligamia entra en los dos, ¿sí? Ok, como digo, hay otras cosas, homosexualidad, lesbianismo, incesto, bestialidad, sexo con animales, pedofilia, sexo con menores de edad y todo eso, pero no queremos entrar en todo eso. Yo quiero enfocar sobre el punto de nuestra relación con Dios, cómo se hace paralelo, ¿no? Primero de Tesalonicenses 4, 3 y 4 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ay, qué espiritual. Vamos a sentirnos bien porque ya que Dios quiere que seamos espirituales, santos, ¿sí? Pero luego hay un cambio de tema muy brusco, que para Dios nuestra santificación es que os apartáis de fornicación. O sea, y eso tenemos que entender. Hay una relación entre lo que hacemos con otras personas y nuestra relación con Dios. Y es muy importante de entender eso. Lo toqué en la mañana y en otros sermones en el pasado. Este, Jesús dice, lo da una parábola y que dice, separa los chivos de de las ovejas. Los chivos son gente que parece como salvos, pero, o ovejas, pero la verdad no lo son y que se van a ir en la parábola al infierno y en las ovejas ahí al cielo. Y cuando la base de la diferencia es cómo se trata con otros, dice, ya fui con hambre, con sed, perdido en la cárcel y no veniste, entonces no eres salvo. Y que veniste, que ya que tú entres en el gozo del Señor. Los dos grupos no entendieron. Dice, ¿cuándo lo vimos que Jesús, que tú estabas enfermo? Nunca lo hemos visto que tú estás enfermo. ¿Cuándo estabas en la cárcel? Y entonces, bueno, según la Biblia del Nuevo Testamento, Jesús nunca fue preso hasta el final. ¿Ok? Pero, y esto es el punto aquí, que hay un paralelismo de la fidelidad. Y esto tenemos que entender. ¿Ok? Versículo 4. Y esto es un poco difícil de interpretar este versículo y voy a explicar por qué. Dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, en hebreo y también en griego, la palabra para marido, esposa no existe. Es simplemente hombre y mujer. Y los que traducen la Biblia se entiende que está hablando adentro de una relación matrimonial. Entonces no usa hombre o mujer, sino que usa marido y esposa. ¿Ok? Pero en ese versículo, ese debe ser guinos, de donde saca genealogía. Este, ese debe ser la palabra, pero no es otro, es vaso. Entonces, los que traducen la Biblia entendieron, este, está hablando de fornicación y está hablando de tener control y que llevar algo en santidad y honor. Entonces traducen eso y creo que es legítimo de traducirlo así, pero esposa, ok. Pero entonces ese es el problema de interpretar ese versículo, de realmente traducirlo correctamente. Pero tenemos que entender, bueno, regresamos rápido un momento. Aquí arriba, dice en Mateo 19:5 que sean los dos
una sola carne. O sea, por un momento nada más vamos a traducir así un poco diferente. Un solo vaso, ¿sí? El vaso es lo que contenedor de otra cosa. O yo uso un vaso para tomar agua y lo que está dentro del vaso es el agua. El vaso es con que puedo usarlo y manejarlo. Pero aquí está hablando sobre el matrimonio, hombre con mujer, y que ya para que, y eso es el punto, fornicación es el mal uso de ese vaso. Y el vaso en ese caso será relaciones con otras personas. Y hay un, vamos a decir, muy importante, tu vaso es tu vaso. No hay nada mal que tú tomas agua de tu vaso, pero no agarras el vaso de tu compañero y que lo usas para tomarlo. Ay, entonces ya hay gente muy delicada. Si ellos tienen un vaso y que están tomando agua pues tú lo agarras su vaso, tomas un trago, ellos lo tiran el vaso en la basura, ¿sí? Porque es suyo y tú violaste mi vaso, ¿sí? Ok, entonces esto es lo que estamos hablando. Aquí en Eclesiastes 5 4 a 6, cuanto a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. O sea, regresamos a otro tema que he predicado en el pasado. Tú sí sé sí y tú no, no. Lo que decimos debemos vivirlo. Dios no le gusta necios, insensatos, gente que no son prudentes con sus palabras, pero habla con la boca y sus vidas no corresponde, no respalda lo que dice. Ese no es nada más importante que con la salvación y con los votos de matrimonio. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, porque ahí los ángeles son los testigos a todo lo que pasa con nosotros, que fue ignorancia, ¿sí? ¿Por qué harás que Dios se enoje? ¿Por qué se enoje Dios? Porque dices una cosa, y vamos a decirlo, mucho más que decirlo, haces voto así jurando por Dios que es cierto que vas a hacerlo, y eso es cualquier cosa que dices realmente. Hay gravedad, pero realmente cualquier cosa, Dios, tú sí, sea sí y tú no, no. Pero porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Tu vida va a sufrir porque tú no cumples con lo tuyo, ¿ok? Entonces entramos en la situación en el Antiguo Testamento. Cuando un hombre tiene sexo con una mujer, implicaba obligaciones, y esto es hasta la fecha ya implica, hacia esa mujer fuera libre o fuera esclava. O sea, en el tiempo de esclavos, hay obligación. Y esto, vamos a hablar un poco de la diferencia en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Dios va revelando su voluntad progresivamente en partes. Adán y Eva tuvo una revelación de Dios, pero como va avanzando, Abraham tuvo más. Noé tuvo más, o sea, Noé tuvo más, Abraham tuvo más, los profetas tuvo más. Y los del Nuevo Testamento tiene más todavía. Y entonces, aunque no podamos realmente decir que es una excusa de hacer cualquier cosa que quieres, pero Dios entiende a qué nivel Él ha revelado su voluntad a cada uno. Um, Adán y Eva habló directamente con Dios, físicamente con Dios. Eso no hubo otras personas, menos en el tiempo de Jesús, que la gente hablaba tan familiarmente, abiertamente con Dios. Pero es mucho mayor de revelación, aunque no fue extenso.
Tal vez vamos a decir que el Internet, ah, cualquier cosa como un libro, como el Internet, puede ser usado por los buenos fines de Dios. Ok, sí, pero también puede hacer pornografía. Dios, y pues en el tiempo de Adán y Eva no hubo libros que sabemos. Este era una cosa después, una invención del hombre. Eh, la internet ya llegó adentro de mi vida. Yo recuerdo cuando yo estaba en la prepa, ya no hubo internet realmente. Este, entonces, cuando Dios entiende que las personas, Él no puede explicar a Adán y Eva el internet, ni tampoco el teléfono, ni tampoco hasta buenos libros y malos libros. Entonces, Dios y ellos, a la verdad, no entraba en pecado con esas cosas, porque ellos no fueron, no fue la experiencia de ellos de tal manera que causaba problemas. ¿Ok? Entonces, hay una progresión en la revelación de Dios, pero nosotros tenemos que entender que desde los 10 mandamientos en Éxodo 20, este, y yo planteé ese concepto en la mañana de posesión y de trabajo. Entonces, es ilícito. Se enoja Dios si alguien toma ilícitamente algo que no le pertenece. Entonces, mejor que tú regalas algo a una persona que te saca dinero por tranza, porque la persona va a sentir castigo en el infierno o castigo si es un cristiano, castigo de Dios porque lo sacó ilícitamente. Cosas, y hablo así de cosas bueno, realmente no de mucho valor. Si alguien te saca 500 pesos, ¿y qué? ¿Qué importa? ¿No? Si tú no tienes uso de ese 500 pesos, sí ya tienes uso, pero el asunto es que es una damnificación de alma del otro y entonces mejor que tú regalas libremente que ya que entres en una trampa, una trance, ¿sí? Entonces, específicamente en versículo 17 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. La relación que tenemos con otros es muy especial. Con tu propia, y eso es lo que Pablo en 1 Corintios 7 explica muy bien, para no quemarse sexualmente, quemarse con deseos sexuales que cada uno tiene su pareja. Ese es un principio muy importante, ¿ok? Las personas no pueden jactarse que son muy fuertes y espirituales cuando la verdad no lo son. El ser humano es hecho sexualmente y tenemos que entender eso. Y la solución de este deseo son hormonas que Dios pone, químicos que Dios pone naturalmente en el cuerpo de cada ser humano. Y la respuesta de esto en la vista de Dios es de casarse, ¿ok? Entonces, y esto vamos a decir, nada más sin entrar mucho en eso, pero vamos a decir que una persona, una mujer que se casa con un hombre y su hombre muere, Dios entiende que por el, esa fuerza físico y la fuerza emocional social de ser su ayudante idónea, le va a empujar a la persona de casarse. Una viuda pues, se casa. Muchos ya que no aguantan sin otra persona, aunque tienen dinero y no es por cosas físicas y económicas, simplemente no lo quiere vivir la vida sola. ¿Ok? Dios entiende eso y no está nada mal que se case, pero no puede robar lo que no es suyo. Si la persona ya es en otra relación, no se puede sacar. Génesis 17:5, porque
te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Hablamos pero ahora de Abraham. La promesa de Dios y Abraham es reconocido por su fe que creyó a Dios. Ok. Tú, Abraham, vas a ser padre de multitudes de gentes. La idea aquí en esas palabras es que va a ser muchas razas, muchos grupos de gentes, hablando de millones, ¿ok? Y Abraham Abraham es reconocido por el hombre de fe, creyó a Dios. Entonces, yo voy a ser el padre de muchísimas personas. Y entonces tiene una sola esposa. Y su esposa tiene casi 99 años. No va a tener ningún bebé. Y eso es la realidad. Y eso es, no lo quiero echar mucha tierra sobre nadie, pero este es el problema, que ya que cuando Dios te dice algo y tú no lo ves, tienes que tener fe. A Hebreos 11:1, que la fe es lo que tú no lo ves cómo es posible, pero sabes que es cierto. Y este causa la situación de Abraham, tal vez, ¿ok? No lo veo donde dice es por esa razón, pero tal vez para dar un poco de justificación a Abraham. Pues entonces, ¿cómo voy a tener co- así hasta un hijo? Si mi esposa no puede tener, o sea, ella va a morir y que voy a tener otro jovencita y que con este jovencita va a tener. Y sí, actualmente Abraham se casó con Ketura después que murió Sara y que tuvo un hijo con Ketura. Entonces, ok, pero la respuesta de Abraham, el remedio de Abraham es Agar, la esclava. Fue una esclava, asignado a servir Sara. Entonces, Sara salió con esa idea que Abraham entra ahí con Agar y que tiene un hijo con Agar. Es Ismael. Ismael es el padre de todos los árabes, los musulmanes ahora, y ese árabes son por envidia, odian a cada judío y todo lo que vemos en las noticias de Hamas que quiere matar todos los judíos en el mundo, este antagonismo entre Israel, los hijos de Abraham, y los hijos de Ismael se radica en de envidia de el Agar y su hijo. ¿Ok? Entonces, nosotros entendemos el problema de lo que está en las noticias hoy en día por medio de eso, pero no se justifica a Abraham por hacer lo que Dios no ha puesto. O sea, Abraham causó su propia maldad. ¿Ok? Isaac tuvo nada más una esposa. Y eso es interesante porque, este, bueno, digamos, Isaac sí siguió a Adán y Eva, el patrón de Adán y Eva, un hombre y una mujer. Y entonces esto, bueno, se hace muy difícil de levantar una multitud de naciones cuando estamos reproduciendo casi hombre y mujer, produce un solo hijo que se casa y que entonces repuso dos, ¿no? Y no. Y recordamos que sus hijos, tuvo dos hijos, Jacob y Saúl. Y Saúl no fue seleccionado, Jacob fue. Entonces, peor. Entonces, no todos los hijos se cuentan en esa gran multitud, aparentemente. ¿Sí? Y Jacob tuvo dos hijos, dos esposas, Lea y Raquel. Y ese fue de otra razón por el engaño de Labán. Y eso es algo que cuando entendemos esto, o sea, mi punto es que nosotros queremos cosas limpias, claras y al punto, sin confusión, sin la posibilidad de confusión. La vida no es así. La vida es complicado. Es complicado porque estamos hablando de seres humanos
que son pecadores, y Satanás, que se echa la cizaña para destruir y arruinar nuestras vidas a cada lado. Entonces, ahí empezamos a ver el progreso y la introducción de la poligamía adentro de las personas que son, vamos a decir, héroes de la fe, como Abraham, como David, este, aunque ya que fueron buenos cristianos, tuvieron, vamos a decir, fallas en sus vidas. Uh, Cualquier religión, o sea, tú lees así de la historia del fundador de los mormones, de los testigos de Jehová, de muchos grupos, y las mismas personas que escriben las historias de su fundación, de sus fundadores, tienen tendencia de brincar cualquier error que ellos hicieron. Eso es el ser humano. Con la Biblia y con Dios, Dios expuso todo. Expuso las travesuras que hizo Sara y Abraham, que se fue a Egipto con Abimelech, con el rey de Abimelech, se introdujo, ese soy yo, yo soy Abraham y esta mujer aquí es Sara, que dijo, ¿es mi esposa? No, mi pariente. O sea, usa palabras que indica como un prima y actualmente era una prima, era de la misma familia distante de Abraham y Sara. Pero por el engaño, Dios tuvo que castigar a Abimelech porque Abimelech estaba echando ojos a Sara. ¿Okay? Eso es después de la promesa que iba a tener hijo. Entonces, imagínate, un rey que puede tener cualquier mujer guapa ahí en su reino, si quiere, ve una viejita de 100 años casi y que es tan guapa, tan atractiva, tan deseable que el rey quiere a ella, ¿sí? Entonces él hizo, no digamos que hizo sexo con ella, ni nada mal, ni nada así, pero sí estaba tratando para entrar una relación matrimonial con él. Y Dios le castigó muy feo y dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y la respuesta que sus adivinos ya que le contestaron es, porque tú tienes la mujer, te estás agarrando una mujer ya tomada, y esa es Sara. Y él regaña a Abraham, ¿por qué no me has dicho la verdad? Porque a mí me perjudicó la vida, porque tú me presentas a Sara como una soltera, y una soltera de 100 años ya no va a casar con nadie. Entonces, yo sí, la quiero, ¿ok? Está, como digo, todo esto del ser humano y sus relaciones entre familia muy complicado y muy fácil, llega a confusión y pecado. En el caso de David, y vamos a brincar muchos reyes y otros por tiempo, pero David, recordamos en Hechos que dice que David era un hombre buscando el corazón de Dios. Dios puso esta etiqueta sobre David. Es un hombre muy santo, muy agradado en las vistas de Dios. Pero David también tuvo varias esposas. Y digo, como digo, es muy complicado para explicarlo, pero entendiendo que David sí tuvo una buena relación con Dios, pero no tuvo orden en su vida familiar. Hizo mal con Betsabé. ¿Y por qué hizo mal? Porque robó lo que no era suyo. Y este es que Dios juzgó a David por este punto. Interesante pasaje en ese versículo, 2 Samuel 23. Tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. O sea, David tuvo relaciones sexuales con ellas, que eran como viudas que mató sus esposos,
es una cosa muy mal de que un hombre agarra a la mujer de otro para tener relaciones. Es peor cuando lo mata su esposo, ¿no? Pero David tuvo complicaciones muy severos, pero estamos viendo todo eso, que la fidelidad es lo que agrada a Dios y la infidelidad es lo que se enoja a Dios. En Salomón llegó a un extremo que no creo que hay otro en la Biblia que habla tanto como así de extremos como Salomón, que tuvo muchas mujeres, ¿sí? Este, y esto entendemos otra vez, complica la vida. Sus muchas esposas tuvo dioses ajenos y estas mujeres, por medio de su relación con sus mujeres, les desviaron su corazón en contra de Jehová. ¿Ok? En Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un pasaje, no está hablando realmente sobre esto del matrimonio, pero Dios ve la revelación que Él hace con las mujeres, con la familia, así con el hombre, sobre sus relaciones, y se va más y más refinándolo. Con más conocimiento hay más responsabilidad, ¿sí? En el Antiguo Testamento, y que lo digo, no hubo tanta instrucción muy clara como Pablo en 1 Corintios 7, en otros pasajes, pero no hubo tanta aclaración por Dios en el Antiguo Testamento, pero sí hubo principios que poco a poco se echan fundamentos. Y uno de estos, lo vemos que el amor es celoso, ¿sí? En realidad, la poligamia era una costumbre humana desde antes de la ley de Moisés. Hay otros afuera del linaje de Israel, hicieron. Am, Hay un interesante versículo en Éxodo 22:16. Si alguno engañare a una doncella que no fuera desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y, o sea, de darle dinero a sus padres y tomarla por mujer. ¿Sí? De dotar ese dinero que en aquel tiempo lo regala a sus suegros, ¿no? Este, Hay responsabilidad por sus acciones y esto es donde vamos en todo eso. Mencionamos la institución de esclavitud. Dios no condena abiertamente, claramente, la esclavitud. ¿Por qué no? Nosotros hacemos mucho relajo, mucho estorbio sobre el asunto de esclavitud. Pero hermanos, como lo quieres verlo y hacerlo bonito o hacerlo feo, todos estamos bajo esclavitud de pecado. Y cuando una persona se entrega a Dios, es libre de la esclavitud del pecado para servir a Dios, que es otro tipo de esclavitud. Esclavitud, vamos a entender que la palabra en el Nuevo Testamento, dulos, es traducido a veces empleado y otros esclavo. Entonces, ¿qué es la diferencia? Uno de grado, nada más. O sea, el empleado se va a su casa donde sea y el amo dice, bueno, ya, me sirviste hoy, te doy tanto dinero por tus labores, vete a tu casa, regresa mañana a tal hora. El esclavo es más obligado con la persona que el empleado. El esclavo dice, ahora, ¿dónde voy y qué voy a hacer? Yo tengo hambre. Ah, bueno, el amo tiene que dar comida al esclavo. ¿Dónde voy a dormir? Tiene que hacer un lugar para dormir y darle una cobija. Entonces, pero en la vista del Nuevo Testamento era algo de grado, de extremos, uno más que otro menos, pero era la misma cosa. Entonces, no podemos decir
que todo tipo de servicio es pecado, porque no debemos servir ni el pecado, ni nuestros propios deseos, ni Satanás, pero debemos servir a Dios. Entonces, el problema no es algo de no servir, porque cualquier persona que vende sirve al público y por esto, este trabajo, esa persona recibe para sostenerse. Dios prohibió a los reyes que tuvieron demasiadas esposas. Salomón es obviamente es un extremo de mal. Los reyes hicieron esta práctica para asegurarse de tener un heredero cuando mueren ellos. Ven la confusión que entra el reino cuando el rey muere y no hay heredero. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, lo tiene varias esposas y cada hijo de cada esposa tiene un rango ahí o sea, el rango es vamos a decir, una línea. Si el rey muere, ¿quién toma su trono? Y es uno. Y después que este muere, ¿quién será el segundo, el tercero? Y en el Reino Unido ya lo vemos todo este tipo de cosas, ¿no? Ok, vamos a brincar por tiempo. Este, Dios quiere que entre nuestras relaciones matrimoniales, que los dos unen a ser una sola unidad indivisible sin más participantes. ¿Ok? Y como digo, todo es muy confundido y entra en mucha confusión muy rápido. De otros amantes, o vamos a decir, un hombre tiene una esposa, de otras mujeres no hay ninguna, que ninguna. Si hay otro, es un pecado, desagrada a Dios. Pero cuando llega, si esta mujer le da 7 hijas, las 7 hijas entran y que ella quiere que su papá de sus hijas, que él le ama a ellos. Entonces, como digo, entra a ser muy complicado, muy fácil. De tener hijos no es una competencia, es el opuesto, ¿sí? Y esa es mi hija y tu hija, entonces tú debes amarle, ¿no? Pero la relación matrimonial debe tener uno, y este corresponde que tu Dios debe ser uno, que es tu Salvador, ¿ok? Hubo reglas. Estoy pasando unas de esas cosas más rápido por asuntos de tiempo. Hubo reglas de que cuando tomaran a otra mujer, nada desmunirá de la primera esposa. Que dice en Éxodo 21 días, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. O sea, y esto tenemos que entender, un divorcio es un fracaso. Este adulterio es un fracaso. Fornicación es un fracaso. Todo eso son fracasos de lo que Dios quiere. Pero aunque nosotros podamos discernir que no es la voluntad de Dios, si tú sales de tu matrimonio y tienes un hijo, vas a multiplicar el daño que estás haciendo de decir, bueno, la mujer dice, bueno, tú viniste conmigo una sola noche, yo soy embarazada y voy a tener un hijo. Y el hombre dice, pues yo no voy a darle nada. Voy a desconocerte, no voy a dar ni a ti ni para el hijo. ¿Sí? Hay responsabilidades y esto es lo que tenemos que ver. El patrón del Nuevo Testamento, 1 Timoteo 3 2 y 12. Hay dos cosas, los ejemplos que Dios ponen para que sí es posible. Es difícil, pero es posible que una persona vive una vida bien. Y esas personas es el pastor, el obispo y el diácono. Y los dos son requisitos. Marido de una sola mujer, sean maridos de una sola mujer, ¿sí? Que sean hombres y que sean casados con nada más una mujer. El hecho de tener más que una mujer a la misma vez, no cumple con la voluntad de Dios. Es un fracaso.
Primera de Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tiene su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ok, ya lo tratamos antes. El divorcio de dos mujeres a la misma vez. Romanos 7:1 hasta 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea que el hombre, entre tanto que esté vivo, vive? Sí, y vamos a pausar un momento. El divorcio era para proteger a la mujer, porque la mujer no tuvo los derechos en la sociedad que el hombre tiene. Las mujeres tuvo problemas con tener negocios, ser dueño de propiedades y de actuar en una forma legal en la sociedad, en el mundo de negocios. Entonces, ella actúa por medio de su hombre. Si un hombre dice, no me gustas, entonces vete. Entonces la mujer sale sin nada después de vivir años con el hombre y está desamparada. Y Dios dice, no, voy a dar divorcio porque en el divorcio el hombre tiene responsabilidades con su esposa o ex esposa, ¿no? Entonces, por eso ya que no dice, habla muy particularmente, muy peculiarmente la mujer, no el hombre, porque la mujer casada bueno, antes en uno, el hombre, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. O sea, como la ley de Dios, la ley civil, está vigente sobre la persona hasta que muere. Cuando muere, pues no, está en otro mundo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Cuando no vive, su hombre está libre para casarse de nuevo. Pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido, si en vida el del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea, digo, estas cosas son complicados y tenemos que explicarlos y estudiarlos y meditar sobre ellos. Mi posición es que, y eso es lo que mi conclusión después de estudiar eso, es peor en la vista de Dios que las personas hacen cosas bruscas extremos, ¿sí? Hay una necesidad que cada persona tiene compañero y ese compañero debe tener compromiso. Hablamos de la mañana, celos de una buena relación. Y no debemos estar, mm, hay un dicho en inglés que cuando alguien está ahí y que hay un hombre que tiene un carrito con manzanas, todo arregladas bien bonitos, es muy fácil que uno hace un movimiento del carrito, todas las manzanas se caen. Dice, no hacer cosas para voltear el carrito. Y en los matrimonios, uno debe ser contento y quedarse como es. La única excepción es que si uno es soltero o viuda, entonces se case, está bien. Cuando Dios une a dos personas en matrimonio, es para que nadie los separa. Si lo vimos ni el divorcio, ni la poligamia, ni romances afuera del matrimonio es la voluntad de Dios. ¿Ok? Mateo 19:8 y 9. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, la voluntad de Dios con Adán y Eva es uno y uno hasta la muerte los separa. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra adúltera y el que se case con la repudiada adúltera. ¿Ok? Entonces, es un fracaso cuando se van, y esto es una de las cosas, bueno, es un dicho, ¿no? Que ya que están con relaciones como perros en la calle, que no importa, no, te da la gana y que pues haces relaciones. Y eso es
una cosa de mucho desagrado. Dios quiere la fidelidad. Dios quiere fidelidad entre nosotros y Dios, y entre el matrimonio debe replicar esta misma fidelidad. Entonces, este, cualquier otra cosa no es el patrón de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender. Cuando hablamos de todo eso, necesitamos mantenernos puros. Nuestra santificación, nuestra relación con Dios es afectado gravemente cuando no somos fieles. Esto es entre tú y tu cónyuge, esto es entre tú y tu Salvador. Y Dios es celoso. Celoso es que lo que tienes es una buena cosa y debes guardarlo y ser, tener gratitud por lo bueno que tienes. Y entonces no hay excusas. Tengo otro folleto que hice, de casarse y de divorciarse. Es como, es muy malo, ya que lo voy a buscar ese folleto para otro día, pero no ahorita. Pero debemos mantenernos fieles en las relaciones que tenemos. Y hermanos, esto sí se toca algo, vamos a decir, difícil en las relaciones matrimoniales. La razón por qué es difícil es porque es tan personal. Mi vida depende, la felicidad, paz, no confusión, no pelea, depende de eso. Pero, hermanos, nosotros tenemos que entender, todo esto es un paralelismo para que entendamos lo que debe ser nuestra relación con Dios: fidelidad, contentamiento, gozo. Con esto lo vamos a terminar hoy.